las diferentes diligencias ante los diferentes jueces, ya sea el juez penal municipal con función de control de garantías en las audiencias preliminares o ya ante el juez penal que ejerza la función de conocimiento. En la práctica judicial, ¿qué es lo que se advierte en curso de esos ejercicios argumentativos? Que a las partes les asisten unas cargas procesales de acuerdo a su rol para tener vocación de prosperidad en las pretensiones que plantean ante el juez o en la actividad que pretenden desarrollar ante el juez. En materia de congruencia podemos empezar señalando que a la Fiscalía General de la Nación, el Estado, en virtud de ese mandato contenido en el artículo 250 de la Constitución Política, le asigna la titularidad del ejercicio de la acción penal. La Fiscalía, en consecuencia, tiene la obligación de adelantar esa investigación frente a los hechos que revisten las características de un delito, para de allí poder impulsar el ejercicio de la acción penal ante los jueces de la República. En puntos de, una vez estructurada una inferencia razonable de autoridad o participación, realizar esa respectiva actuación ante el juez con función de control de garantías, solicitar imposición de medidas de aseguramiento, entre otras actuaciones. Igualmente, en caso de que estime que hay probabilidad de verdad, presentar escrito de acusación ante los jueces de conocimiento y finalmente, pues en desarrollo del juicio oral, en punto del planteamiento de la teoría del caso, la práctica probatoria, los alegatos de conclusión para que el juez de conocimiento pues, pueda emitir la sentencia condenatoria. ¿Qué es lo que se advierte en ese ejercicio procesal? Que en la práctica suele confundirse la delimitación de unos hechos jurídicamente relevantes con el contenido de unos medios de prueba. ¿Y por qué se hace alusión a esto? El principio de congruencia, primero podemos partir de definir qué significa congruencia. De acuerdo a la Real Academia Española, congruencia significa conveniencia, coherencia, relación lógica. Nosotros podemos realizar un barrido en nuestro sistema legal para efectos de determinar cuál es ese fundamento del principio de congruencia y los aspectos que conforman ese principio de congruencia. En primer lugar, pues hay que partir que dentro de nuestra Constitución política, el artículo 29 de la Constitución consagra el derecho fundamental al debido proceso. Y este es el fundamento constitucional de toda la actuación que en materia judicial se debe adelantar en cualquier clase de procesos y en materia del proceso penal. Podemos entrar a señalar frente a esos aspectos que el artículo 29 de la Constitución Política señala que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa, a la asistencia a un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y juzgamiento, a un debido proceso público sin delaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Nótese que al inicio de esa lectura que se hace del artículo 29 en el inciso segundo, esta norma constitucional hace alusión a que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Esta es la primera referencia que se hace en torno a esa delimitación de hechos. Básicamente el principio de congruencia que implica que el proceso penal se adelante con esa correspondencia, con esa coherencia en los hechos que han sido formulados durante el proceso penal, tanto en la audiencia de formulación de imputación, al momento de presentar el escrito de acusación, de realizar el acto complejo de la audiencia de formulación de acusación y al momento de emitir la respectiva sentencia condenatoria. No puede existir una sentencia por unos hechos que no hayan sido objeto o materia de imputación ni de acusación. Entonces se hace esta precisión para señalar que el artículo 29 de la Constitución Política es esa primera referencia normativa dentro de nuestro sistema legal, que hace alusión
a esa noción de acto, entendida esta como una conducta o comportamiento de acción o de omisión. Es decir, se hace esa valoración frente a unos hechos, frente a unos actos que tienen relevancia penal en los que puede haber incurrido una persona, y frente a esos hechos y el conocimiento, exposición y limitación que se haga de los mismos, es que entra a ejercerse el derecho a la defensa, y adicionalmente tiene trascendencia frente a estos aspectos, a otros aspectos como la delimitación del tema de prueba y la motivación, la valoración y motivación que realice el juez de conocimiento al momento de emitir la respectiva sentencia condenatoria. ¿Eso por qué se incluyó en el artículo 29 de nuestra Constitución Política? Porque esto se hace, digámoslo de esta manera, incorporando a nivel de nuestro ordenamiento interno unas disposiciones de instrumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos. En primer lugar, pues podemos decir que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9.2, señala que toda persona detenida será informada al momento de su detención de las razones de la misma y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. Asimismo, en el pacto, el artículo 14, numeral 3, en punto de garantías mínimas que se deben brindar dentro de un proceso penal, señala en el literal A que toda persona tendrá derecho a ser informada sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. Nótese entonces cómo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra esta exigencia de notificar o comunicar el por qué la persona viene a ser vinculada al proceso penal, hace alusión a la naturaleza y causas de las mismas. La Comisión Americana de Derechos Humanos igualmente consagra en su artículo 7.4 o artículo 7, numeral 4, que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. Y asimismo, en el artículo 8.2, literal B, la Convención consagra esa garantía referente a que toda persona tiene derecho a esa comunicación previa y detallada de la acusación que se formula. Y adicionalmente, el artículo 8.4 indica que el inculpado suelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Esa definición o esos presupuestos del principio de congruencia se pueden recoger en tres aspectos, como lo son: un aspecto personal o individual, es decir, la persona respecto de quien recae o respecto de quien se ejerce la acción penal; un aspecto fáctico, que se construye precisamente a partir de esa delimitación de los hechos jurídicamente relevantes; y un aspecto jurídico que hace referencia precisamente a cuál es la norma jurídico-penal que se transgrede con esa acción o con esa omisión que tiene relevancia para el derecho penal. Respecto de la congruencia personal o individual o la congruencia fáctica, recordemos que esta es inmodificable en todo el curso del proceso penal, y la congruencia jurídica pues sí puede ser susceptible de modificaciones en aspectos, entre otros, por ejemplo, cuando dentro de esa ajuste jurídico se llega a la conclusión de que se está, por ejemplo, ante una conducta punible que resulta ser más benigna en cuanto a sus consecuencias punitivas. Ahora bien, vemos otras normas del Código de Procedimiento Penal que recogen esos aspectos en punto de esa delimitación de hechos jurídicamente relevantes y la congruencia que debe marcarse en curso del todo el proceso penal. Yo haré alusión a lo referente pues a las audiencias preliminares, en tratándose de la formulación de imputación. Tenemos el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, que señala que el fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenidos, se puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. Esta imputación fáctica también es concretada o recogida en el artículo 188 del Código de Procedimiento Penal, que es la norma que indica cuál debe ser el contenido de la formulación de imputación. Y esta norma señala en su numeral segundo
exige que haya una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes para la actuación. El numeral primero exige la individualización o identificación de la persona. Y el numeral tercero, las consecuencias, llamémoslo así, punitivas de esa conducta, la sanción que contempla la ley frente a esa conducta y la posibilidad de que la persona se allane a los cargos. Más adelante, en curso del proceso penal, vienen otras normas como el artículo 337, artículos 357, 375 frente al tema del debate probatorio, el artículo 448 frente al anuncio del sentido del fallo. Ahora bien, esos aspectos que se mencionan respecto a esa congruencia fáctica, ¿qué trascendencia tienen para el proceso penal y qué trascendencia tienen para las audiencias preliminares? En primer lugar, nótese ese presupuesto que mencioné anteriormente, el presupuesto personal, en ese numeral primero del artículo 288, que exige que para formular la imputación, el fiscal o la fiscalía exprese de manera verbal en la audiencia pública esa individualización o identificación de la persona a quien se le va a formular la imputación. El numeral segundo, en punto de la exposición de manera clara de esos hechos jurídicamente relevantes para la actuación. Tenemos así entonces que frente a esto, pues es necesario, considero yo, hacer un énfasis referente a esa estructuración o delimitación de los hechos jurídicamente relevantes para la actuación. Frente a ese aspecto, hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que a mí me parece hito, que ha venido marcando una línea en punto de esa estructuración de los hechos jurídicamente relevantes y cuál viene a ser el papel del funcionario judicial frente a ese principio de congruencia y esa salvaguarda de esa garantía de la congruencia. Esa providencia judicial a la que yo hago alusión es la sentencia del 8 de marzo de 2017, radicada 44599, con ponencia de la magistrada Patricia Salazar Mejía. Esta es una sentencia bastante interesante, porque allí se recoge una actuación procesal o se recoge un caso en el cual una persona en una diligencia de registro de allanamiento entrega voluntariamente un arma de fuego, unos cartuchos para esa arma de fuego, pero adicionalmente en la diligencia de registro de allanamiento, en el lugar en el que se encontraban, encuentran en una caleta en el piso de la edificación gran cantidad de sustancia estupefaciente. Si no estoy mal, es como 1 tonelada aproximadamente de sustancia estupefaciente. Esta sentencia hace un análisis sucinto en punto de esa delimitación de los hechos jurídicamente relevantes, de esa trascendencia frente a la congruencia fáctica, su inmodificabilidad en curso del proceso penal, la tarea de la Fiscalía General de la Nación para estructurar en debida forma esos hechos jurídicamente relevantes, la valoración de la prueba. Entre otros aspectos, aquí la Corte también analiza cómo debe valorarse el silencio de la acusada y finalmente, pues frente a lo que vino a ser la motivación de una sentencia condenatoria en segunda instancia por parte de un tribunal superior y que en sede de casación pues se casó, que argumentaba la defensa, que no se había comprobado la calidad de coautora de la persona capturada en la conducta del tráfico, fabricación, porte de sustancia estupefaciente. Y la Corte pues realiza ese ejercicio en punto de esa delimitación de los hechos jurídicamente relevantes, como en el caso en concreto hubo falencias en punto en que la Fiscalía jamás indicó el presupuesto fáctico por el cual le atribuye esa calidad de coautora en esa conducta de tráfico, fabricación, porte de sustancia estupefaciente, cómo se valoró en contrario el silencio de la acusada, se construyeron unas inferencias en punto de no querer suscribir acta de incautación de elementos, no suscribir acta de derechos del capturado, constancias de buen trato y demás. Y desde esa perspectiva, pues la Corte llega a la conclusión de que en ese caso
era necesario casar, como quiera que efectivamente jamás imputó ese supuesto fáctico y en consecuencia pues no podía emitirse una sentencia condenatoria frente a un aspecto fáctico que no fue imputado, frente a un aspecto fáctico que no fue demostrado probatoriamente y frente a un aspecto fáctico que adicionalmente respecto del cual adicionalmente se realizó una valoración negativa del silencio de la acusada, que recordemos es una garantía constitucional recogida en el artículo 33 de nuestra Constitución Política y el derecho a no incriminarse desarrollado por el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. Entonces vemos que esa determinación de los hechos jurídicamente relevantes, ¿qué relevancia adquiere? Primero, permite un debido ejercicio del derecho a la defensa. La persona va a tener claro frente a qué se va a defender, cuáles son los hechos por los cuales se va a defender. Tiene trascendencia igualmente frente al tema de prueba, permitirá establecer entre mejor estén formulados los hechos jurídicamente relevantes, la parte, ya sea Fiscalía o Defensa, podrá establecer mejor su tema de prueba y adicionalmente, entre mejor estén concretados los hechos jurídicamente relevantes, al funcionario judicial en sede de conocimiento le queda más sencillo la realización de la valoración probatoria, la exposición de esa valoración en la motivación que realiza en esa sentencia de por qué considera ese hecho en concreto como probado o no probado. Vemos adicionalmente que se constituyen una garantía frente a otro principio fundamental del derecho penal, que es la garantía del non bis in idem, no ser juzgado ni sancionado dos veces por los mismos hechos. Eso es otro aspecto relevante frente a esa trascendencia del principio de congruencia y de esa debida delimitación o estructuración de los hechos jurídicamente relevantes. Ahora bien, ¿cómo define la jurisprudencia qué son los hechos jurídicamente relevantes? Para ese aspecto, la Corte Suprema de Justicia lo sintetiza en un concepto que, aunque parece obvio, uno en la práctica judicial pues ve que muchas veces no hay una entera comprensión del mismo. Y la Corte Suprema de Justicia los define a los hechos jurídicamente relevantes como los que corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales. Es decir, hay que remitirnos a cada norma y verificar que ese hecho enmarque de manera clara en cada una de esas descripciones. ¿Qué debemos abordar o establecer entonces para establecer si un hecho es o no jurídicamente relevante? Tener claras varias de las preguntas que generalmente se vienen a plantear en una teoría del caso, que son cuándo, dónde, quién y qué. A manera de ejemplo, el que matare a otro. Un ejemplo de un planteamiento de un hecho jurídicamente relevante. El 2 de julio de 2020 a las 5:34 p.m. en inmediaciones de la carrera décima con calle 13 de la ciudad de Bogotá, el señor a manera de ejemplo, Pedro Pérez fue sorprendido portando un fusil AK-47 y una granada de fragmentación. Ese vendría a ser una delimitación fáctica de un delito que es precisamente el porte de armas de uso privativo de fuerzas militares. Entonces, muchas veces, nótese cómo de manera muy concreta un aspecto fáctico fue señalado aquí, pero en las audiencias preliminares, ¿cuál es el ejercicio que se observa muchas veces? Que se llega a la lectura de informes, se llega a lecturas de entrevistas, de elementos que han sido recogidos en curso de la actuación y que luego de una lectura de media hora, 45 minutos, una hora, no logra concretarse cuál es ese hecho jurídicamente relevante. Entonces, para eso, pues hay que tener claro cuál es ese concepto de hecho jurídicamente relevante. Son los que corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales. Ahora, este principio de congruencia en audiencias preliminares, ¿qué aspecto o trascendencia tiene? En primer lugar, pues fija el marco personal o individual respecto de a quién o en contra de quién se va a ejercer la acción penal, se hace esa delimitación fáctica, que recordemos, ese aspecto personal, ese aspecto fáctico son inmodificables en curso del proceso penal, no se pueden modificar. Tan es así que la misma jurisprudencia ha advertido que si de actividades investigativas posteriores a la formulación de imputación
o información conocida, obtenida de manera legal con posterioridad a la imputación, se advierte la configuración de un tipo penal adicional o de situaciones agravantes y demás, debe adelantarse o realizarse una audiencia de adición a la formulación de imputación. No se pueden dejar, desde mi perspectiva, imputaciones condicionadas. Dos ejemplos muy sencillos frente a ese aspecto. El primero, una persona que recibe unos disparos de arma de fuego, queda en cuidados intensivos en la clínica, se realiza la audiencia de formulación de imputación y 2 semanas después fallece. En principio estaríamos hablando de una tentativa de homicidio, pero nótese cómo después de la formulación de imputación se obtuvo ese resultado de muerte y en consecuencia allí es necesario que la Fiscalía General de la Nación acuda ante el juez con función de control de garantías, adicione la imputación en el entendido de que la conducta será un homicidio consumado, no tentado. Otro ejemplo que yo advierto en varias oportunidades, que puedo advertir en la práctica judicial como juez con función de control de garantías, es lo referente a las audiencias de tráfico, fabricación, porte de sustancia estupefaciente, que se realizaba la captura de una persona por pues, diferentes temas dentro del término de 36 horas que da la ley para efectos de acudir ante el juez con función de control de garantías, no se lograba precisar con exactitud la cantidad de la sustancia imputada, solamente su naturaleza. Y muchas veces en las audiencias se escuchaban afirmaciones de la fiscalía señalando, por ejemplo, hago una imputación condicionada a la cantidad de sustancia. Dejar una imputación condicionada a la cantidad de sustancia en ese caso concreto, pues rompe ese principio de congruencia, rompe esa congruencia fáctica que recordemos es inmodificable desde la imputación hasta la sentencia. No se puede condenar por hechos que no han sido previamente formulados ni que han sido objeto de formulación de acusación. En ese caso, la solución, ¿cuál sería? Igualmente, una audiencia de adición a la formulación de la imputación para efectos de adicionar ese aspecto fáctico en concreto, que es el peso de la sustancia. ¿Cuál es la relevancia en ese caso que tiene el peso de la sustancia? La pena de la persona que está siendo objeto del proceso penal. Recordemos que el artículo 375 consagra en sus diversos incisos, dependiendo de la cantidad de sustancia, unos montos punitivos diferentes, unos mayores que otros. Entonces, de allí esa necesidad, esa relevancia de tener clara esa congruencia tanto personal como fáctica. La jurídica, recordemos, es susceptible de ser modificada en curso del proceso penal. Ahora bien, un aspecto que se puede tener en cuenta adicionalmente es esa congruencia en las audiencias preliminares, tanto en la audiencia de formulación de imputación como al momento en que se solicita una imposición de medida de aseguramiento. Claramente, esta solicitud de medida de aseguramiento implica también respetar ese marco de congruencia señalado o expresado en la audiencia de la formulación de acusación. ¿Y ello por qué? Porque el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal le asigna al juez con función de control de garantías un papel precisamente en punto de esa análisis de la información legalmente obtenida, de los elementos materiales probatorios, de la evidencia física que le permita inferir razonablemente que la persona puede ser autor o partícipe de la conducta que se le atribuye, sin entrar pues a abordar en esta charla lo referente a los fines de la medida de aseguramiento. Pero frente a ese aspecto fáctico, la formulación de la imputación implica entonces esa limitación de ese marco fáctico, personal y jurídico, del cual debe haber correspondencia igualmente al momento de solicitar la imposición de una medida de aseguramiento. Porque a manera de ejemplo, si a una persona se le realiza una formulación de imputación por pertenecer a una organización criminal que se dedica al hurto de establecimientos de comercio y posteriormente en audiencia de formulación de imputación de inferencias razonables se está sosteniendo en que a manera de ejemplo él participó, fue en un acto de sicariato de otra persona, pues vemos claramente que se rompe ese marco de congruencia fáctica y que en consecuencia, pues allí habría una transgresión o vulneración a los derechos fundamentales, porque recordemos, una de las principales papeles o derechos que busca materializar el principio de congruencia es el derecho a la defensa, que la persona tenga claro frente a qué se va a defender, de qué se va a defender. Desde esa perspectiva, entonces,
podemos señalar a manera de conclusión lo siguiente. En primer lugar, ese principio de congruencia implica esa correlación entre la persona, los hechos y el marco jurídico por el cual se imputa, por el cual se debe acusar y por el cual se debe emitir una sentencia condenatoria. No se puede emitir sentencia por unos hechos que no hayan sido previamente imputados ni hayan sido objeto de acusación. Segundo, frente a esas dimensiones, esos aspectos personal, fáctico y jurídico del principio de congruencia tienen su fundamentación en el marco convencional, en el marco constitucional y en el marco legal a partir de esas disposiciones a las que hice referencia, a la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del artículo 229 de la Constitución Política y de los artículos 287, 288 y 308 del Código de Procedimiento Penal. Tercero, esa congruencia, esa delimitación de hechos jurídicamente relevantes permite salvaguardar las garantías del derecho fundamental a la defensa, en el entendido que la persona tiene claro respecto a qué debe defenderse en cada etapa del proceso penal, en todo el curso del proceso penal, perdón, y tiene claro obviamente cómo ejercer su defensa técnica en los diferentes momentos, tanto la defensa técnica como la material, en las diferentes fases o momentos del proceso penal. En audiencias preliminares ante el juez con función de control de garantías, en la audiencia, en una eventual solicitud de imposición de medida de aseguramiento, va a tener los elementos que le puedan permitir establecer si tiene cómo atacar o no esa inferencia razonable de autoría o participación que exige la ley para ese estadio procesal. O ya en curso del proceso penal, para efectos de poder ejercer su derecho a la defensa, controvertir la tesis de la fiscalía, demostrar que los hechos no ocurrieron de esa manera o que los hechos no tuvieron ocurrencia, que él no tuvo participación en los hechos o que está cobijado por alguna de las causales de ausencia de responsabilidad contenidas en el artículo 32 del Código Penal, entre otras muchas situaciones. Tercero, permite materializar la garantía judicial de no ser juzgado ni sancionado dos veces por los mismos hechos. Y cuarto, adicionalmente, esa delimitación de hechos jurídicamente relevantes y esa congruencia personal y fáctica le permite inclusive desde el momento de las audiencias preliminares tomar decisiones de fondo en punto de una eventual aceptación de cargos o en punto de plantearle a la Fiscalía General de la Nación una eventual negociación de acuerdos de responsabilidad, o inclusive son los que le permiten a la persona dentro de ese ejercicio de defensa material y por supuesto pues con la asesoría de la defensa técnica poder determinar, reitero, si aceptan o los cargos o inclusive si se entran a negociaciones con la Fiscalía General de la Nación. De esta manera, pues, entonces considero se ha expuesto lo referente al principio de congruencia en las audiencias preliminares. Se ha abordado esa importancia, esa delimitación fáctica, esa delimitación de los hechos jurídicamente relevantes, su trascendencia frente a las audiencias preliminares, se enuncia frente al curso del proceso penal y pues cómo se materializan aquí derechos y garantías fundamentales propias de esa materialización del derecho fundamental al debido proceso. Muchísimas gracias. Doctor Gómez, muchas gracias por su intervención. Al final haremos una serie de preguntas, sino que pues, para darle mayor fluidez al conversatorio vamos a seguir con nuestro siguiente conferencista, que es el doctor César Valencia. Doctor César, el auditorio es completamente suyo. Bien, muchas gracias, doctor Diego. Muchas gracias a Legis por la invitación, por prestarnos este escenario para efectos de poder tener esta reflexión. Un saludo para mis amigos, los ponentes. Voy a iniciar con las siguientes palabras del maestro Luigi Ferrajoli. Si la historia de las penas es una historia de horrores, la historia de los juicios es una historia de errores, y no solo de errores, sino también de sufrimiento y vejaciones. La metodología de mi exposición son concretamente 4 punticos. El primero de ellos, un problema jurídico. El segundo de ellos, la noción de hecho jurídicamente relevante. Trataré de no ser reiterativo con lo que indicó nuestro compañero Rafael.
El tercero de ellos, el hecho jurídicamente relevante en la teoría del caso. Y el cuarto de ellos, una conclusión. Bien, problema jurídico. Lo voy a plantear con la siguiente pregunta. Cuando contamos con una buena teoría del caso, en realidad es posible que al finalizar el juicio exista cabida a la absolución o nulidad de lo actuado por falta de congruencia sobre los hechos jurídicamente relevantes. Esto lo indico porque ya veremos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, por problemas de congruencia fáctica y atendiendo a que el juez no puede condenar por hechos que no constan en la acusación, plantea que eventualmente o se debe decretar la nulidad o se debe absolver. El problema jurídico que yo planteo es un poco apuntándole a las partes. Si las partes tienen una correcta teoría del caso, ¿será que va a ser viable que se emita una absolución por ese criterio o en su defecto una nulidad por ese criterio? Mi hipótesis, que es la que pretendo confirmar a través de las variables argumentativas, es que si las partes tienen una correcta y muy buena teoría del caso, lo que se esperaría es que no se dé una absolución por el hecho de que exista un problema en la congruencia, ni tampoco por efectos de una nulidad por no haber congruencia. Bien, para efectos de acreditar esta hipótesis, tendremos dos variables. En primer lugar, indicaré que la absolución no debería ser un problema de los hechos acusados. Es decir, me pregunto, ¿por qué en el juicio oral eventualmente se puede afirmar que los hechos que se debatieron en el juicio oral son distintos a los acusados? ¿Acaso ello no debió haberse perfilado y estructurado a partir de la imputación, como muy bien lo indicó Rafael, e inclusive en la respectiva acusación? Desde mi perspectiva, la absolución sería válida siempre y cuando se presente una hipótesis plausible de la defensa que no permitan llegar al estándar de convencimiento más allá de duda razonable. Para ello podemos consultar al maestro Jordi Ferrer, su texto La valoración racional de la prueba, en igual sentido el estándar probatorio penal y su motivación de el profesor Miguel Ángel Muñoz García. Pero además les cuento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Segarra Marín versus Perú, indicó en la sentencia del 15 de febrero del 2017 que para estos efectos la absolución era perfectamente viable desde la perspectiva del estándar probatorio si se presenta una hipótesis plausible de la defensa que no permitan llegar al convencimiento más allá de toda duda razonable. Bien, segunda variable de la hipótesis. Considero que no habría cabida a la nulidad, es decir, la Corte Suprema de Justicia en algunos eventos ha planteado que como los hechos que se demostraron en el respectivo juicio oral son jurídicamente relevantes, la Corte en pro de los derechos de las víctimas termina declarando la nulidad. La pregunta es, ¿y cómo se debatieron unos hechos en el juicio que no fueron acusados? ¿Eso es lo sistemáticamente correcto? Pues yo voy a plantear que no. Bien, segundo punto, noción de hecho jurídicamente relevante y trataré de no ser repetitivo con lo que indicó el profesor Rafael. Trataré aquí 3 puntos. 2.1, estándar convencional. 2.2, cómo se estructura un hecho jurídicamente relevante. Y 2.3, algo que es de mi cosecha, que muy prontamente publicaré un texto al respecto, sobre la reconceptualización de lo que debe entenderse como el hecho jurídicamente relevante. Bien, en primer lugar, ya el doctor Rafael lo indicó, en lo que se refiere a la convencionalidad, concretamente derecho de defensa, contamos con el Pacto de San José de Costa Rica, en igual sentido el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero además también con 2 sentencias, Ramírez versus Guatemala y Barreto Leibar versus Venezuela. Estas establecen un estándar de lo que debe ser un hecho jurídicamente relevante. Sin embargo, yo vengo proponiendo, inclusive en el texto que publicamos con Miguel Ángel Muñoz y también con Rafael, que los hechos jurídicamente relevantes deben entenderse también desde la perspectiva de las víctimas, en la medida que cuando el hecho no es claro y suficientemente detallado, puede existir afectación del derecho a la verdad y justicia que tienen las víctimas.
Y las víctimas también tienen un marco de fundamentación desde la perspectiva de la convencionalidad. Para eso haré alusión entonces C-228 del 2002, Declaración Americana de Derechos del Hombre, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Interamericana de la Desaparición Forzada de Personas, la Convención para la Prevención, Sanción y el Delito de Genocidio, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, podemos ver de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Godínez Cruz versus Honduras y otros. Pero quiero concretar lo que estoy afirmando. Cuando estamos hablando del hecho jurídicamente relevante, a mi modo de ver, y esta discusión hay que darla en Colombia, no es un tema exclusivamente del procesado, es decir, no es un tema exclusivamente de los derechos convencionales que tiene la defensa. Y eso lo advierto sin querer decir que no los tiene, porque claramente los tiene, ya lo ha indicado concretamente el doctor Rafael. Pero debo afirmar que también el hecho materializa los derechos propiamente de las víctimas, a la verdad, justicia y reparación. Con lo cual considero que el estándar de lo que debe ser un hecho jurídicamente relevante depende precisamente tanto de los derechos de la defensa como de los derechos de las víctimas. Y permítanme establecer ciertas calidades o cualidades que debe cumplir ese hecho jurídicamente relevante según el estándar. En primer lugar, en sede de derechos de víctimas debe satisfacer la verdad, justicia y reparación, especialmente en casos de especial protección. Piensen ustedes crímenes internacionales o personas con un fuero especial de protección desde la convencionalidad, mujeres, temas de delitos de desaparición forzada, niños, niñas, adolescentes, etc. Pero además, una forma o la manera de materializar estos derechos es precisamente a través de los estándares que ha fijado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y para eso, concretamente, en el caso Ramírez versus Guatemala. Primero, el hecho debe ser claro, debe ser expresado de tal manera que el razonamiento sea de fácil comprensión, evitar confusiones o ambigüedades. Segundo, debe existir suficiente detalle, es decir, describirse de manera minuciosa, señalarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Desde esta perspectiva, como el estándar exige que sea suficientemente detallada, exige además que para ello se necesitan aquellas circunstancias que van a estructurar los enunciados normativos de tipo objetivo, de tipo subjetivo, amplificadores del tipo, la tentativa, la modalidad de la autoría, participación, agravantes específicos, agravantes genéricos, ingredientes normativos, normas prejurídico-penales, tipos penales en blanco, etcétera, etcétera. También debe ser plasmado con precisión, es decir, que se explique con tan singular esmero que requiere o que se advierta la claridad necesaria para el objeto del debate. No pueden existir allí inquietudes ni confusiones sobre lo narrado. Ahora, la acusación tiene que ser además expresa. ¿Qué significa que sea expresa? Debe ser expuesta con tal claridad que se torne patente, especificado, de manera explícita. Es decir, que no sean las partes que tengan que interpretar qué es lo que está acusando la fiscalía, por ejemplo, o qué es lo que está acusando el acusador privado, sino que de la simple exposición ya se tenga claridad de una manera expresa y no implícita. Debe ser integral, es el otro estándar. Y para esos efectos de la integralidad, debo indicar que el hecho jurídicamente relevante debe circunstanciar, además de los enunciados normativos de la tipicidad, también los de la antijuridicidad y la culpabilidad, pues el estándar exige integralidad desde esa perspectiva. Y se exige integralidad en aquellos casos concretamente un poco complejos. Piensen ustedes en tipos penales omisivos, piensen ustedes en tipos penales de abundante ingrediente normativo, piensen ustedes en tipos penales de naturaleza culposa, en la que se requiere acudir a otros enunciados normativos por fuera del derecho penal para poder concretar los tipos penales. Para esos efectos, la integralidad implica también que se debe acudir a esos enunciados que deben quedar circunstanciados en la respectiva acusación. Debe señalarse la información de la causa, si es una acción o si es una omisión, pero además debe indicarse cuáles son los fundamentos probatorios. En esto, digamos que existe un problema en Colombia, pues no se puede cuestionar en la acusación los fundamentos probatorios, pero es un estándar desde la perspectiva convencional.
Como ustedes pueden ver, estos requisitos son bastante rígidos, exigen que el hecho jurídicamente relevante no sea como lo están planteando el día de hoy, es decir, que lo confunden con hechos indicadores o el relato de algunos elementos de prueba. Bien, con ello concluyo lo referente al punto 2.1 del estándar convencional. Ahora, ¿cómo debe estructurarse un hecho jurídicamente relevante? Desde mi perspectiva. Como lo he indicado, para cumplir con ese estándar convencional, se requiere ubicar todos los enunciados normativos. Dicho de otro modo, no se trata de decir que Juan cometió el delito de homicidio, el que mataría a otro, y simplemente señalar fácticamente que Juan mató a otro, por ejemplo, con un cuchillo, sino que además debe acudirse a otros enunciados normativos que van a permitirme a mí, dentro de un proceso sistémico interpretativo, llegar a la norma. Desde esa perspectiva, tendríamos que analizar, por ejemplo, la tentativa. Es decir, la conducta si fue idónea para efectos de generar la muerte. Tendríamos que analizar autoría y participación. ¿Se trata de un autor directo? ¿Se trata de un coautor? ¿Se trata de un cómplice? ¿Se trata de un determinador? Y así cada uno de los elementos del tipo, es decir, ubicando todos esos enunciados normativos que incluirían, conforme lo hemos indicado, la integralidad, aspectos de antijuridicidad y culpabilidad. Por esa razón, yo afirmo que para efectos de la estructuración del hecho jurídicamente relevante, se requiere es buscar, en primer lugar, los enunciados normativos, construir la norma y a partir de allí sí establecer cuál es el hecho jurídicamente relevante, y con ello paso al punto 2.3. El punto 2.3 tiene que ver con un aporte que quiero hacer en la Academia Colombiana y es lo que yo denomino la reconceptualización del hecho jurídicamente relevante. El hecho jurídicamente relevante yo no le puedo cambiar la denominación, pues así lo establece las reglas de derecho de la ley 906. Habla de hecho jurídicamente relevante. Sin embargo, el concepto creo que no obedece exclusivamente al ontológico o fenomenológico. Ustedes ya lo pueden advertir de lo que yo he indicado. Dicho de otro modo, para mí, para César Valencia, el hecho jurídicamente relevante realmente es el comportamiento, o sea, donde cabe la acción y la omisión, recuerden los estándares convencionales, circunstanciado de manera fáctica y jurídica. Quiere decir que el hecho jurídicamente relevante no es solamente perteneciente al mundo fenomenológico o ontológico, también es perteneciente al mundo jurídico, porque, por ejemplo, piensen ustedes, se trata de un delito de celebración de contratos sin los requisitos esenciales. Para establecer el hecho jurídicamente relevante tengo que ir a la norma de contratación estatal que establecen los principios. Y establece, por ejemplo, el principio de objetividad, el principio de transparencia. Fíjense que esos son discusiones normativas y no fácticas, pero que harían parte de lo que es un hecho jurídicamente relevante. Por tanto, cuando hablo de hecho jurídicamente relevante, desde la reconceptualización que estoy proponiendo, indico que se trata de un comportamiento circunstanciado fáctica y jurídicamente relevante. Y eso es importante en lo que tiene que ver con la congruencia, pues el profesor Rafael ha planteado, la congruencia fáctica es rígida. Entonces fíjense que lo rígido no solamente es de lo que es ontológico, sino también de aquel sistema jurídico que hace parte de los enunciados que estoy proponiendo para efectos de hablar de un comportamiento circunstanciado fáctica y jurídicamente. Punto 3 de mi exposición. El hecho jurídicamente relevante y la teoría del caso. Recuerden que yo le estoy apuntando a las partes. Bien, nos han enseñado, especialmente desde el derecho norteamericano, que para efectos de enfrentar el sistema penal acusatorio, que es un sistema de tendencia acusatoria, que es un sistema de roles de partes, cada parte debe tener una teoría del caso. Y se ha dicho que cada parte debe estructurar la teoría del caso con 3 variables. Una, indicar los hechos, que son preposiciones fácticas que encierran una idea. 2, la relevancia jurídica de esos hechos, en la medida que si el hecho que ha formulado no tiene relevancia jurídica, no le va a servir para la teoría del caso. Y 3, ¿con qué lo voy a demostrar? Ese es el orden argumentativo lógico. Yo siempre digo lo siguiente, piensen ustedes, cada uno de ustedes de los presentes, ¿qué pasaría con nuestro cuerpo si no tuviera el sistema óseo? Sería un completo caos nuestro cuerpo porque las cosas no estarían en su lugar. Pues lo mismo ocurre cuando un fiscal o un defensor no tiene una teoría del caso. En la medida que no tendría las cosas en su lugar,
Es decir, no sabría realmente cuáles son los hechos que están acusando, no sabría cuál va a ser la hipótesis fáctica plausible a través de la cual va a defenderse, no sabría qué argumentar en una audiencia preparatoria, no sabría qué interrogar, no sabría qué objetar, ni sabría qué se va a enfrentar ante la decisión del juez. Por tanto, la recomendación es tener la teoría del caso, y fíjense que la teoría del caso parte de un presupuesto y es un hecho, preposición fáctica, que sea jurídicamente relevante. Entonces, tanto fiscalía como defensa deben contener ello. ¿Por qué es importante esto? Porque si la fiscalía y defensa tienen claridad sobre su teoría del caso, vamos a observar que no se van a presentar problemas a lo largo del desarrollo del juzgamiento. Por ejemplo, en la acusación, ¿qué es importante? Según lo que ha indicado el doctor Rafael, pues que se precisen los hechos, que incluso según la sentencia C025 del 2010, la congruencia se predicaría desde la misma imputación. Si un fiscal tiene claro cuál es su teoría de caso, sabrá formular adecuadamente un hecho jurídicamente relevante, que no tiene por qué confundirlo con un hecho indicador ni con una enunciación de un medio de prueba, sino que tiene que cumplir con cada uno de los estándares convencionales que he advertido. Y a partir de allí, la defensa, conociendo esos hechos jurídicamente relevantes, realmente va a poder ejercer una defensa adecuada, porque va a saber cuál es el objeto del proceso. En esto ha existido la jurisprudencia, además del radicado que citó Rafael, tenemos también el 51007 del 2019. El hecho jurídicamente relevante también es importante, por ejemplo, para una preclusión. Causal cuarta, atipicidad, que en el proceso ordinario solamente se le permite para estos efectos a la fiscalía, pero en el procedimiento abreviado se le permite también a la defensa. Es decir, la defensa podría solicitar una tipicidad absoluta, y para eso tiene que tener claridad de cuál es el hecho, con el fin de establecer de si ese hecho así formulado realmente es atípico o no. Léanse para esos efectos la sentencia C225 del 2019, que planteó que incluso en los casos en los que ya se había formulado imputación, siendo del ámbito de validez del procedimiento abreviado, los defensores también se les activaba la posibilidad de pedir la preclusión por atipicidad absoluta. Audiencia preparatoria. Esa audiencia preparatoria que hace parte del derecho comparado a la fase intermedia es supremamente clave. ¿Y por qué es supremamente clave? Porque allí se va a discutir o se va a filtrar, es decir, cuáles son los medios de prueba que se van a practicar en el juicio oral. Y hoy en día una audiencia preparatoria se ha vuelto un completo caos. Algunos piden conducencia, utilidad, y se empiezan a plantear discusiones que creo no van al caso. A mi modo de ver, en la audiencia preparatoria la argumentación debe ser en sede exclusiva de pertinencia. Y la pertinencia tiene que ver precisamente con los hechos jurídicamente relevantes de la fiscalía, es decir, que el medio de prueba me pueda aportar hechos que tengan que ver con el objeto del proceso que ha planteado la fiscalía en su hecho jurídicamente relevante. ¿Qué pasa si la fiscalía no lo dejó suficientemente claro y detallado como lo dice la convencionalidad? Pues no vamos a poder argumentar pertinencia, pues no tendríamos un hecho conforme lo perfila la convencionalidad. Pero en igual sentido, como la defensa debe tener una teoría del caso, la pertinencia también tendrá que basarse sobre sus propios hechos jurídicamente relevantes. En este sentido, yo les recomiendo radicado 55697 del 19 de febrero del 2020, radicado 56223 del 21 de enero del 2010, radicado 55830 del 17 de septiembre del 2019, radicado 50696 del 4 de diciembre del 2019. Este último incluso es el mejor precedente que hay en materia de estipulaciones. La magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, con el apoyo de toda la sala penal, termina afirmando que en tratándose de estipulaciones, lo que se estipula son hechos jurídicamente relevantes y no medios de prueba. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para estipular un hecho cuando no tengo claro la teoría del caso de la fiscalía? No sé cuál es el hecho jurídicamente relevante y tampoco tengo claro cuál es la teoría del caso de la defensa. Bien, en el juicio oral, ¿por qué es importante la claridad de la teoría del caso? Porque si sabemos cuál es el hecho de la fiscalía, cuál es el hecho de la defensa, tendríamos claridad sobre el interrogatorio, es decir, qué le vamos a preguntar a Juan, qué le vamos a preguntar a Pedro. Sabríamos cómo objetar, y aquí quiero plantear con mayor ahínco mi argumentación. En un evento concreto en el que se establezca un hecho jurídicamente relevante, pues la parte contraria en este evento sería la defensa, digamos, en contra de la fiscalía,
tiene que ser activo en la objeción, es decir, cuando se plantea una pregunta que establece una temática de un hecho que no fue acusado, pues no debe permitir que se plantee esa pregunta por ser impertinente, pues claramente ya en la audiencia preparatoria se indicó que el medio probatorio declararía sobre el hecho que se planteó desde esta perspectiva en la acusación. Y esto me va a servir de argumento para decir que yo no veo cabida lógica o sistémica de por qué se decreta una nulidad cuando claramente en un juicio oral no deberían discutirse hechos que no fueron acusados. No sé de dónde surgen. De pronto surgen de que las partes no han hecho en el control efectivo en sede de objeciones, teniendo en cuenta la pertinencia. Bien, y en la sentencia también. Hablemos de la sentencia y lo que tiene que ver con la congruencia de la sentencia. Artículo 448, sentencia C025 del 2010, se predica desde la imputación. Y además ha planteado la Corte Suprema de Justicia que la congruencia se extiende a la segunda instancia. Puede verse radicado 54179 del 30 de abril de 2019. Voy a citar 5 sentencias exclusivamente para evidenciarles la problemática que se ha presentado en Colombia. Radicado 34022, se decretó la nulidad desde la acusación y se concedió la libertad. Digamos que el proceso tenía que ver con una organización criminal, pero a la fiscalía se le olvidó ubicar a las personas dentro de la organización. Simplemente se limitó a decir que había una organización criminal y no indicó ni siquiera cuál era la tarea de estas. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia? Como en el juicio oral se acreditó que si hacían parte de esa organización, termina decretando la nulidad y ordena la libertad. Lo mismo ocurrió en el radicado 48200 del 23 de noviembre del 2016. Termina la Corte en este evento decretando la nulidad, inclusive desde la imputación. ¿Qué sucedió? Un caso, un delito sexual, o sea, tenemos víctimas de especial protección. Y en este evento la Fiscalía hizo toda una transcripción de elementos de prueba, toda una transcripción de la entrevista de lo que dijeron en este caso las víctimas, y la Corte termina diciendo, aquí no hubo claridad realmente de qué fue lo que se acusó, pero en el juicio oral se demostraron unos hechos, por tanto decreto la nulidad. En igual sentido, radicado 52507 del 7 de noviembre del 2018, decretan la nulidad desde la imputación, es un caso de Santander. En este caso, ¿qué fue lo que sucedió? Se planteó que existió un accidente de tránsito y un lesionado, pero oh sorpresa, a la Fiscalía se le olvidó estructurar el hecho jurídicamente relevante sobre la infracción del derecho objetivo de cuidado. ¿Qué hace la Corte? Declara la nulidad inclusive desde la imputación, con afectación a los derechos de las víctimas, porque además este caso prescribió en esa oportunidad. Radicado 52768, siendo magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar. En este caso, por ejemplo, de administración pública, la acusación planteada en lo que se refiere al tipo de contrato sin cumplimiento de los requisitos esenciales, planteaba que en este evento el servidor público había actuado sin ajustarse a los principios de la contratación estatal. Sin embargo, no se circunstanció el enunciado normativo. Por tanto, la Corte en este evento emite una absolución. Igual sucede en el radicado 44599, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, donde se absuelve y fue un caso citado precisamente por el profesor Rafael. ¿Qué podemos concluir de estos precedentes? No lo dice explícitamente, pero uno puede hacer una lectura implícita. Para la Corte, cuando hay un problema de congruencia sobre el hecho jurídicamente relevante, pero en el juicio oral se acreditó un hecho que no fue acusado y ese hecho que se acreditó en el juicio oral es relevante, declara la nulidad. Pero cuando el hecho que se demostró en el juicio que no fue acusado, no se logra el estándar de convencimiento más allá de todo razonable, absuelve. La pregunta mía es, ¿y por qué se discutió en el juicio oral un hecho diferente al de la acusación si se supone que ello debía estar filtrado desde la misma acusación? Ahí hay un problema de asistematicidad y con ello paso al punto 4, que es mi conclusión. 4.1. La absolución, desde mi perspectiva, si somos sistemáticamente correctos, solamente debe presentarse cuando se acredita o cuando existe más bien una hipótesis plausible distinta a la de la acusación. Por ejemplo, que no se logra el estándar de convencimiento más allá de toda duda razonable. Sobre hipótesis plausibles, incluso les recomiendo una decisión reciente, pero no la decisión sino el salvamento de voto, radicado 501-152 del 3 de junio del 2020,
salvamento conjunto, ponencia que era el magistrado Eugenio Fernández Calier. ¿Y por qué digo que desde esta perspectiva la absolución solamente sería por una hipótesis plausible? Porque yo, ¿por qué voy a absolver sobre un hecho que no fue acusado? Es decir, eso es sistemáticamente ilógico. En el juicio oral tuvo que haberse practicado pruebas sobre el hecho acusado. Y lo que se pidió en la audiencia preparatoria era sobre el hecho acusado. 4.2, en lo que tiene que ver con la nulidad. ¿Por qué voy a decretar una nulidad sobre un nuevo hecho acreditado en el juicio oral que tiene relevancia jurídica si se supone que con anterioridad ya debió haberse precisado el hecho jurídicamente relevante? Aquí el consejo, que doy muy respetuoso a los litigantes, hay que ser muy juiciosos en las objeciones, en el sentido que si se hacen preguntas que no son pertinentes, que van a apuntar a otros hechos, pues objeten y el juez está llamado a conceder la objeción. Termino mi reflexión con lo siguiente. Todos los que conformamos la cara humana de la justicia, que es una expresión del magistrado Eugenio Fernández Calier, y permítame citarlo por los santanderianos, y siguiendo al maestro Ferrajoli, debemos velar porque no se repitan esas historias de error de los juicios, para evitar el sufrimiento y las vejaciones de los procesados y víctimas, porque ese es un tema también de las víctimas, pues además ellos son los seres humanos que nos interesan, son los que están involucrados en el conflicto. Ni es justo someter a una persona a otro juicio, ni tampoco que se emitan absoluciones por falta de precisión de los hechos en la acusación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César. Damos paso entonces ahora al doctor Miguel Ángel Muñoz. Profesor Muñoz, este auditorio es enteramente suyo. Doctor Diego, muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a Legis por la oportunidad. Y también un saludo muy especial a los doctores César Valencia y Rafael Andrés Gómez. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Bueno, me voy a ocupar en este momento de hablar sobre un aspecto que puede tener gran relevancia en materia de principio de congruencia, que es la motivación de la valoración de la prueba. Probablemente ya algunos asistentes pueden darse cuenta que hay una relación directa entre la observancia de ese principio de congruencia como correspondencia entre los hechos que son imputados y acusados por parte de la Fiscalía y la sentencia, y la motivación de la valoración de la prueba. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría que pudiéramos contextualizar de una manera mucho más profunda qué es eso de motivación de la valoración de la prueba. Entonces voy a brindar aquí algunos elementos fundamentales. Digamos que ese tema de la motivación de la prueba está muy anclado con la explicitación o la valoración de los resultados que arroja la práctica de la prueba en el juicio. Pero hay que tener mucho cuidado de no confundir valoración con motivación, aunque desde luego hay un punto que los une. Valorar la prueba es un ejercicio de apreciación analítico en virtud del cual se decantan cuáles son esas informaciones que arrojan las pruebas que han sido practicadas en el proceso. Valorar la prueba implica entonces examinarla no solamente en cuanto al elemento de prueba que ha sido llevado al juicio e incorporado según el método establecido en el Código de Procedimiento Penal, sino que también implica una evaluación en conjunto de todos los medios de prueba que han sido llevados al proceso. Mientras que la motivación es la puesta por escrito en la sentencia de los resultados de esa apreciación o de esa valoración. Pero esto no es realmente una conquista demasiado antigua. Digamos que la motivación empieza a discutirse como una garantía del derecho a la defensa y sobre todo del derecho a la prueba, por allá durante los años más importantes o más conocidos de la Revolución Francesa. Algunos filósofos de la Ilustración empiezan a cuestionar esa arbitrariedad que se deriva o que se derivaba en esa época de la falta de motivación por parte de los jueces de las sentencias. Entonces,
ante esa falta de claridad por parte de los jueces en la época del antiguo régimen, aparece desde luego Beccaria de los delitos y de las penas a plantear la necesidad de que el juez en la sentencia tiene que explicitar o dar razones que le permitan al público, a la sociedad, al reo principalmente o a la persona que está siendo objeto de juzgamiento, cuáles son precisamente esos hechos por los cuales se le condena. Es decir, el oficio del juez, dice Beccaria en ese maravilloso libro, es averiguar un hecho. Entonces, esa misma línea de pensamiento empieza obviamente a ser reiterada por otros filósofos, principalmente por Voltaire, que le hace un comentario muy famoso al libro de Beccaria. Y Voltaire precisamente se pregunta por qué los jueces tienen vergüenza, por qué tienen ese temor de ocultar o de más bien de exponer las razones por las cuales una sentencia falla o una sentencia decide en determinado sentido. Entonces, ese movimiento de la Ilustración empieza a llamar la atención sobre la necesidad de que las sentencias se motiven, de que se expliciten unas razones por las cuales se considera que una persona debe ser absuelta o condenada. Pero en esa reacción de la Ilustración ante esa falta de garantía de la motivación, hay una explicación muy sencilla, y es que en el derecho penal del antiguo régimen no existía ningún interés en definir la verdad o la falsedad de los enunciados fácticos que las partes en un proceso empiezan realmente a controvertir o a plantear y controvertir, sino que lo que interesaba era establecer o confirmar una presunción de culpabilidad, porque lo que existía antes era una presunción de culpabilidad y no, como fue una gran conquista del derecho penal liberal, una presunción de inocencia. Entonces, una vez hecha esta muy corta referencia histórica, ¿qué podemos decir sobre la motivación? La motivación básicamente es un discurso justificativo lingüístico, en donde el juez explicita las premisas fácticas y las premisas normativas en las que se funda la decisión judicial. Esa es probablemente la definición que plantea, por ejemplo, Michele Tarufo en un libro maravilloso que sin duda es el referente en este tema, que es La motivación de la sentencia civil, publicado en Editorial Trota. Y es un libro que explica básicamente la idea de que no existe un modelo ideal de motivación. Es decir, hay algunas sugerencias que le permitirían al juez adecuar correctamente los hechos o los enunciados fácticos jurídicamente relevantes en las normas sustanciales, pero en últimas no hay un modelo ideal perfecto. Lo que hay, repito, son unas aproximaciones, unas sugerencias, unas ideas, dice Tarufo, para que el juez pueda motivar racionalmente su decisión. Dice Tarufo que la motivación es básicamente una, digamos, una elección o la justificación de la elección de diversas hipótesis interpretativas. Y las hipótesis interpretativas pueden basarse o pueden referirse a normas, es decir, el juez elige la norma aplicable al caso concreto y justifica por qué la elige mediante la doctrina, mediante la jurisprudencia, pero también en la motivación se trata de la justificación de la elección de las premisas fácticas, es decir, de los enunciados fácticos o de los hechos jurídicamente relevantes, y son jurídicamente relevantes porque son aquellos hechos, o mejor, enunciados lingüísticos descriptivos que nos indican precisamente si esta persona puede adecuar su comportamiento a un determinado tipo penal o a una norma penal. Por eso es jurídicamente relevante. Nosotros no probamos en un proceso penal hechos en bruto, probamos enunciados sobre hechos o hechos que tienen referencia no solamente a los elementos del tipo penal o de los tipos penales, sino que también hacen referencia a las categorías de la teoría general del delito, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Pero no me voy a ocupar en este momento de la motivación en materia de elección e interpretación de las normas jurídicas, sino de la motivación de la elección de las premisas fácticas o de los enunciados lingüísticos que tienen que ver precisamente con los supuestos de hecho que están consagrados en la norma y que permiten precisamente adecuarla o no, y por lo tanto lograr ese estándar de prueba que en la ley 906 denominamos más allá de toda duda razonable. Entonces, ¿para qué motivar la sentencia?
¿Por qué se debe motivar la sentencia desde el punto de vista fáctico? Primero, porque la motivación evita que el juez incurra en, digamos, algunos errores en el pensamiento que han sido señalados y desarrollados por los tratadistas que están trabajando en este momento todo el tema relacionado con la psicología del testimonio. Y el problema es básicamente que el juez recurra a lo que se ha denominado sesgos de confirmación. Y hay un sesgo de confirmación que se denomina anclaje y ajuste. ¿Qué significa eso? Que el juez se hace una idea de cómo probablemente sucedieron los hechos que están siendo debatidos en un proceso, bien sea porque ha conocido casos previos anteriores en donde se repiten unos patrones fácticos mínimos, y eso le permite básicamente hacerse una idea de lo que probablemente va a decantarse en ese juicio que va a adelantar, y por lo tanto empieza a perder imparcialidad. Entonces, lo que se aconseja por parte de esos expertos en psicología del testimonio es que básicamente el juez haga tabula rasa en su mente de los hechos que van a ser objeto de discusión en el proceso y que no asuma una postura prematura. Si no asume una postura prematura y permite que las hipótesis que van a exponer o que van a plantear las partes en el proceso puedan ser debidamente confirmadas con fundamento en los medios de prueba que soliciten en la audiencia preparatoria, pues ya digamos que desde el punto de vista epistemológico, la mente del juez va a estar preparada para admitir que puede ser posible no solamente la hipótesis de la fiscalía, sino también la hipótesis de la defensa. Entonces, ¿por qué se debe motivar la sentencia desde el punto de vista fáctico? Repito, para evitar esa distorsión del pensamiento, ese error del pensamiento que consiste en acudir a un sesgo de confirmación de anclaje y ajuste, es decir, yo parto de una idea preconcebida sobre lo que pudo haber ocurrido en este proceso y todos los medios de prueba que se debatan en el proceso yo los voy organizando en mi preconcepción o en la idea que yo tengo de cómo ocurrieron los hechos. Eso lo lleva a un sesgo de confirmación y a una pérdida de la imparcialidad. Pero también evita que las lagunas probatorias o que las omisiones o que las ambigüedades que se generen en el debate probatorio en relación con las hipótesis que se están debatiendo, pues puedan llenarse precisamente con conjeturas o con la mera intuición del juez. La intuición no tiene cabida. Lo que no se puede motivar, desde luego que no es racional, es decir, yo tengo que tener la capacidad como juez de motivar las premisas fácticas con fundamento en la información que hayan arrojado precisamente los medios de prueba. Pero, y este es el punto importante de la conferencia sobre motivación de la prueba, hay un error muy común que afortunadamente ha sido señalado últimamente con los estudios de razonamiento probatorio que hemos visto publicados en los últimos años, y es creer que una hipótesis se confirma, bien sea la hipótesis de la fiscalía o la hipótesis de la defensa, se confirma única y exclusivamente cuando tiene a su favor pruebas, elementos de prueba que han sido debidamente incorporados al proceso mediante los métodos de autenticación e incorporación que están previstos en el Código de Procedimiento Penal. Pero realmente esa confirmación de esa hipótesis mediante el aporte, mediante digamos, la incorporación de medios de prueba no es suficiente. Es decir, no es suficiente con que yo reúna un conjunto de medios de prueba que tengan una relación lógica con las hipótesis o los enunciados fácticos que yo estoy planteando, sino que es necesario también demostrar que la hipótesis contraria, es decir, la hipótesis de la fiscalía o de la defensa, no es plausible. Es decir, tenemos que hacer un ejercicio de refutación. El ejercicio de refutación es un ejercicio intelectivo, cognoscitivo, en virtud del cual yo demuestro que la hipótesis contraria es errónea porque aporto una prueba que la contradice. Es el modelo de razonamiento Mohs-Tollens. Entonces, en ese modelo de razonamiento de Mohs-Tollens, yo tengo una premisa mayor en virtud de la cual, si por ejemplo, X es autor del homicidio de Y, entonces las huellas dactilares de ese acusado obrarán en el arma que fue encontrada en la escena del delito.
Premisa mayor. Premisa mayor. Las huellas dactilares encontradas en el arma con la cual se cometió el homicidio no corresponden con las huellas del acusado. Luego, la conclusión por modus tollens, es decir, ejercicio de refutación u operación lógica de refutación es, entonces, el acusado X no es autor del homicidio de ella. Entonces, básicamente, lo que tiene que hacer el juez en la motivación fáctica de la decisión es establecer no solamente que las hipótesis han estado debidamente confirmadas, sino que alguna de las dos ha logrado ese punto en donde refuta, elimina la hipótesis contraria. Ese es el ejercicio que realmente tienen que hacer las partes y desde luego el juez está atado al material probatorio y a las hipótesis o teorías del caso que planteen las partes, pero también el juez tiene que hacer ese ejercicio analítico, es decir, tiene que verificar cuál de las dos hipótesis ha refutado a su contraparte. Y eso es ejercicio pleno del derecho a la contradicción. El derecho a la contradicción nos permite precisamente lograr ese punto en donde refutamos o presentamos una contraprueba que elimina, que refuta, que desmiente la hipótesis contraria. Y aquí llego al punto que me interesa, que es un punto que está muy relacionado con la discusión contemporánea sobre los estándares de prueba. Hoy en día hay una literatura abundante sobre el tema de los estándares de prueba. El estándar es un término, es un anglicismo que nos quiere decir algo desde el punto de vista probatorio. Esto es que para que una hipótesis se considere probada, tiene que superar un umbral mínimo de suficiencia probatoria, y ese umbral mínimo de suficiencia probatoria no es suficiente claramente con la acreditación o con la confirmación o con la corroboración de una hipótesis que se coloca en la palestra del juicio oral, sino que es necesario que se refute o que se elimine la hipótesis contraria. Entonces, esa es la definición de estándar de prueba que nos plantean grandes teóricos como Michele Tarufo en La prueba de los hechos, que nos plantea Jordi Ferrer en su libro La valoración racional de la prueba, Jordi Nieva Fenol también en su famoso texto sobre valoración de la prueba. Ese estándar de prueba, definido en términos epistemológicos, requiere precisamente que esa hipótesis que se plantea en el proceso, bien sea por parte de la Fiscalía o por parte de la defensa, sea refutada o sea eliminada. Cuando se refuta o se elimina, pues se considera superado el estándar de prueba. ¿Cuál es el estándar de prueba que tenemos en el Código de Procedimiento Penal? Pues el estándar de prueba más allá de toda duda razonable o más allá de toda duda. Y cuando la hipótesis de la culpabilidad ha superado ese estándar más allá de toda duda razonable, cuando la hipótesis acusatoria está debidamente confirmada, cuando tiene un soporte probatorio, es decir, los enunciados fácticos que se derivan de esa hipótesis de la acusación se encuentran debidamente acreditados, pero además se ha refutado o se ha eliminado la hipótesis alternativa contraria, que es la hipótesis de la defensa. ¿Esto qué significa? Que si la hipótesis de la defensa o la teoría del caso que plantee la defensa en el juicio no ha sido refutada o eliminada, es decir, sobrevive a los ataques contradictorios de la hipótesis alternativa, de la hipótesis de la acusación, perdón, en ese momento consideramos que no se ha superado el estándar más allá de toda duda razonable y por lo tanto pervive lo que se denomina la duda razonable, que es la manifestación de la presunción de inocencia en sede de valoración de la prueba. Cuando yo tengo una hipótesis de culpabilidad y una hipótesis de inocencia en pie de igualdad, es decir, las dos hipótesis no se han hecho daño entre sí a raíz del ejercicio de la práctica probatoria, entonces podemos considerar que hay una hipótesis alternativa plausible de inocencia que no se ha refutado, que no se ha eliminado y por lo tanto hay una duda. El juez tiene una dubitación que no le permite orientarse por ninguna de las dos hipótesis porque ninguna ha refutado a la otra y por lo tanto, en ese orden de ideas, como una directriz valorativa del legislador, una directriz de política criminal, pues considera que esa dubitación o esa duda tiene que generar la absolución. Y esto tiene que ser parte del objeto de motivación por parte del juez en la decisión. Ya por último, para acabar con este punto de la motivación, simplemente recordarles que obviamente este tema de la motivación ha tenido una regulación
los ordenamientos procesales, por ejemplo, el artículo 170 de la Ley 600 y el artículo 162 de la Ley 906 de 2004, establecen el deber que tiene el juez de motivar, pero es una motivación normativa, una motivación jurídica, una motivación fáctica y una motivación probatoria, es decir, normas, hechos y, desde luego, las pruebas que soportan esos hechos. Entonces, ¿cuál podría ser esa relación entre la congruencia y la motivación de la prueba? Yo lo veo desde el siguiente punto de vista, aunque claramente pueden haber otras perspectivas en las cuales puede analizarse mejor la cuestión. Podemos decir que cuando la Fiscalía delimita los hechos jurídicamente relevantes en la audiencia de formulación de imputación, eso se hace con un motivo esencial. El motivo o la razón de ser de esa imputación es claramente comunicarle a la defensa cuáles son esos hechos jurídicamente relevantes que van a ser objeto de acusación y que van a ser posteriormente objeto de debate en el juicio. Luego se permite o se habilita precisamente a que la defensa conozca esos hechos jurídicamente relevantes para que prepare su defensa. ¿Y cómo prepara su defensa? Pues no solamente llevando al juicio medios de prueba, de elementos materiales probatorios y evidencia física, sino también ejerciendo el derecho a la contradicción mediante los mecanismos que prevé el Estatuto Procesal Penal. Por ejemplo, el contrainterrogatorio, por ejemplo, la prueba de refutación, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, el principio de congruencia tiene una relación muy importante con el derecho a la defensa, porque precisamente el conocimiento de los hechos jurídicamente relevantes le permite a la defensa conocer cuáles son esos hechos que van a ser objeto de debate y le permite a su turno plantear su hipótesis alternativa contraria o su hipótesis plausible de inocencia. Si yo no conozco cuál es el núcleo fáctico del cual va a versar mi defensa o mi teoría del caso, pues evidentemente se imposibilita el ejercicio del derecho a la defensa. Y por otro lado, pues es evidente que tanto la Fiscalía como la defensa tienen esa carga de delimitar esos hechos jurídicamente relevantes para que se pueda generar el debate dialéctico, el debate contradictorio en el juicio oral y se pueda lograr alcanzar una aproximación relativa a la verdad. Es decir, yo parto aquí de la posición de Tarufo según la cual la verdad es un estado teórico de correspondencia que es inalcanzable. ¿Estado de correspondencia entre qué? Entre los enunciados fácticos jurídicamente relevantes y los hechos, la realidad, es decir, una relación de correspondencia entre mis enunciados y el mundo exterior. Ese estado lógico de correspondencia es imposible de alcanzar en la práctica probatoria y de ahí que decimos nosotros los expertos en el razonamiento probatorio que las hipótesis fácticas o los enunciados fácticos son enunciados probabilísticos, que pueden ser probablemente más verdaderos o probablemente menos verdaderos. Y eso depende del grado de apoyo o del grado de corroboración que tengan las hipótesis en los medios de prueba. Entonces, si la verdad es el objetivo institucional del proceso y si las partes tienen la carga de demostrar hechos jurídicamente relevantes, el juez tiene que analizar de manera individual cada uno de los medios de prueba y de manera conjunta toda esa conformación del cuadro probatorio para concluir efectivamente si, primero, las hipótesis tienen soporte y segundo, qué tanta resistencia ofrecen las hipótesis a los ataques de la contraparte desde el punto de vista probatorio y cuál es la hipótesis que al final logra refutar o eliminar a la otra. Repito, si ninguna de las dos hipótesis se toca, es decir, si ninguna logra refutar a la otra, si las dos pueden subsistir en un pie de igualdad epistemológico, pues es evidente que el juez tiene que absolver por aplicación del indubio pro reo. Entonces la congruencia definitivamente tiene relación con la motivación, porque en la medida en que los fiscales y los jueces ofrezcan los hechos jurídicamente relevantes, pues se maximiza esa obtención de la verdad como estado teórico de correspondencia ideal, que no es alcanzable, pero que se puede alcanzar de manera aproximada, y eso nos permite obviamente manejar el riesgo de error, es decir, una sentencia o un juicio que se ha desarrollado conforme a los hechos jurídicamente relevantes y que precisamente han sido analizados, han sido decantados, han sido valorados por parte del juez de conocimiento, esa sentencia que ha sido
digamos, objeto digamos, de análisis con fundamento en esos hechos jurídicamente relevantes que han sido aportados por las partes, tiene una probabilidad de alcanzar la verdad y de condenar efectivamente a quien cometió el hecho y de absolver a quien efectivamente no tuvo que ver con esa acusación de la cual está siendo objeto por parte de la Fiscalía. Entonces yo creo que con eso podemos concluir lo que me corresponde sobre motivación en materia fáctica. Entonces, pues le doy la palabra a nuestro moderador para que podamos generar un diálogo sobre este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel. En este momento, pues vamos a dar paso a las preguntas que tienen nuestros distintos invitados y que nos han formulado a través del chat. Que entonces van a ser expuestas en el orden que han sido enviadas. Aquí está la primera pregunta. Dice, en el escrito de acusación, una vez determinada la teoría del caso, ¿se puede corregir la imputación? ¿Para quién es la pregunta, doctor Diego? No, la lanzaron, doctor César, indistintamente. Entonces, sí, el de ustedes, el que para lista que quiera dar respuesta a ese interrogante, dar su opinión, bien puede proceder. Doctor César, sí. Bien, bien. La persona que formuló ese interrogante, le recomiendo en mi página del Facebook, que es César Valencia. Precisamente hace poco di una conferencia con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal sobre el tema, ¿sí? Y es en el siguiente sentido. La C025-2010 que cité, que analiza la regla de derecho del 448 del Código de Procedimiento Penal, termina planteando que la congruencia fáctica debe generarse también desde la imputación hasta la acusación. ¿Ven? Pero allí, como en una especie de obiter dicta, se señala que ello no obsta, para si surgen nuevos elementos, eventualmente se pueda detallar los hechos en la acusación y que incluso lleguen a modificar la calificación jurídica. Esa es la afirmación que se hace. Bien, esa sentencia, a pesar que es del 2010, vino a ser tomada por la Corte Suprema de Justicia en el radicado que muy probablemente algunos preguntaban, el radicado es 51007 del 2019, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar. Esta magistrada desarrolla lo que indicó la Corte Constitucional y termina diciendo que es válido modificar, no es el término, dice, es válido detallar los hechos en la acusación cuando surgen nuevos elementos después de la imputación que eventualmente también varían la calificación jurídica. Y las hipótesis que coloca son en concreto tres. Una, cuando se ha acusado una tentativa de homicidio, pero al llegar la acusación, finalmente la persona falleció. Entonces dice, allí se puede registrar o detallar un nuevo hecho que es la muerte y acusar eventualmente por homicidio. Como ustedes ven, ese detallito cambia la calificación jurídica porque ahora será acusados por un homicidio consumado. Pero además agrega que ello puede ocurrir también con hechos que modifiquen circunstancias de agravaciones genéricas o de agravaciones específicas. Es decir, va a haber una modificación con una circunstancia real modificadora del tipo, como lo pueden ser algunas circunstancias de agravaciones específicas. Eso lo permite la jurisprudencia. Ahora, a mi modo de ver, analizado desde la convencionalidad, desde los estándares que les indiqué, a mí me parece que ese detallito realmente está modificando precisamente el estándar, porque me está variando toda la estructura del enunciado normativo que se escogió para la imputación y de la norma que se ha interpretado de manera sistémica. Bien, entonces yo les puedo responder diciendo, hoy en día la jurisprudencia lo permite. La pregunta decía era si el escrito de acusación se podía detallar lo fáctico. Como la acusación es un acto complejo, es decir, se puede hacer en el escrito, adicionar un escrito, o se puede hacer en la audiencia de acusación. Pero a mi modo de ver, eso hay que verlo con mucha crítica desde la perspectiva convencional.
Gracias, doctor César. Aquí hay una nueva pregunta. Dice, buenas tardes. Y también esta pregunta es, no refiere a algún panelista en concreto y señala, buenas tardes, ¿cuál es la importancia de la congruencia en eventos de terminación anticipada de los procesos? Bien, ¿Rafael quiere participar o inicio yo con la discusión? Bueno, pues puedo plantear algo y si a bien no tienen los demás colegas, pues podrían complementar un poco. Frente a importancia de la congruencia en eventos de terminación anticipada de los procesos. Como señalé en mi intervención inicial, esa delimitación clara de ese aspecto personal, de ese aspecto fáctico, de ese aspecto jurídico, permite, entre otros aspectos, y dentro del ejercicio del derecho a la defensa material, que el imputado o el acusado pueda precisamente realizar ese análisis en punto de decidir, de concluir si se acoge o no alguna de esas opciones de terminación anticipada que contempla nuestro proceso penal. Ante una delimitación clara, sucinta y unos hechos jurídicamente relevantes en los cuales la Fiscalía General de la Nación, hablemos de audiencias preliminares, una formulación de imputación, haga ver pues que efectivamente cuenta con un soporte probatorio fuerte para efectos de comprobar en curso de un eventual juicio las hipótesis fácticas que plantea, pues la persona puede eventualmente llegar a tomar la decisión de acceder a aceptar su responsabilidad en los hechos, a allanarse a la imputación o en cualquier momento pues que se dé esa manifestación en curso del proceso penal. Puede igualmente llevarlo a tomar decisiones como efectos de poder trabajar en la concreción de un posible acuerdo, negociación de culpabilidad con la Fiscalía General de la Nación o inclusive de alguna negociación en punto de una aplicación de principio de oportunidad. Es claro precisamente desde esa perspectiva pues que reviste importancia ese principio de congruencia porque permite realizar esa valoración y ese análisis interior a la persona que está siendo sujeto del proceso penal para poder tomar esa clase de decisiones en aspectos pues que en últimas vienen a afectarlo a él de manera directa en torno a una eventual privación de la libertad en punto a su declaración de responsabilidad y demás aspectos que pueden analizarse bajo esos eventos de terminación anticipada de procesos. Acceder a una disminución de la pena imponer con ocasión a una aceptación de cargos o con ocasión a un preacuerdo, negociación de culpabilidad o inclusive a la posibilidad de que en la negociación de un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, inclusive que eventualmente, de acuerdo pues a las causales que se invoquen para la aplicación del principio, conforme al artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, a que inclusive pues finalmente no sea sujeto de un reproche jurídico penal en atención a esa delimitación personal, fáctica y jurídica que realice la Fiscalía General de la Nación. Si alguno de mis colegas tiene algo más para complementar frente a esta pregunta, pues les concedo el uso de la palabra. Muchas gracias. No, yo no tengo nada que agregar, Rafa. Bien, yo podría agregar lo siguiente y creo que es una discusión muy actual lo que están planteando. Y voy a citar una sentencia de la Corte Constitucional, que es la SU 479 del 2019. De todos lo recordarán que tiene que ver con la sentencia en que la Corte Constitucional revisó dos casos y lo quiso hacer en sentencia de bonificación sobre preacuerdos que se habían dado sobre circunstancias de marginalidad y terminó indicando que para efectos de poder otorgar una circunstancia de marginalidad tenía que haberse establecido un hecho que acreditara la misma, pero además se establece una serie como un estándar probatorio mínimo en el sentido de que en todo caso ese hecho tendría que quedar acreditado. Ahora,
Esa sentencia ha sido criticada. Hay tribunales que se han apartado, a mi modo de ver, se han apartado de lo que no deben apartarse, porque la ratio decidendi tiene que ver es sobre temas de marginalidad y se han apartado en temas de complicidad, por ejemplo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Novita Dicta había planteado que esa SU sí era vinculante y yo les tengo una mala noticia el día de hoy precisamente y es la siguiente decisión. No sé si la tengan ya. Es el radicado 52-227, 24 de junio del 2020, siendo magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar. Pues les cuento que en esta sentencia la Corte termina afirmando que esta SU es de obligatorio cumplimiento y que para efectos de preacuerdos es necesario que digamos, la figura que se ofrece tiene que estar circunstanciada fácticamente. Yo creo que eso merece un buen debate académico porque desde mi perspectiva, las dos corporaciones, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, en lo que tiene que ver con hechos jurídicamente relevantes y especialmente las negociaciones, está confundiendo lo que es digamos, lo que es un derecho por principio de legalidad a lo que eventualmente sería un beneficio. Eso es lo que podría afirmar. El estado de las cosas jurisprudencial es muy complejo en lo que tiene que ver con hechos jurídicamente relevantes para materia de preacuerdos y allanamientos. Y digo lo mismo porque con la sentencia Nule se dijo que el allanamiento era una modalidad de preacuerdo. Y ese es el estado de las cosas de hoy. Hoy, la Corte Suprema en ratio decidendi asume la SU como de obligatorio cumplimiento, extendiendo sus efectos de lo que había dicho la SU para temas de marginalidad, ahora para otras hipótesis. Grave, pero ahí estaremos en esa discusión académica. Vamos a ver si pronto reflexionamos algo sobre ello. Gracias, doctor César. Una pregunta aquí para el profesor Miguel Ángel Muñoz. ¿Qué relación hay entre la formulación de hechos jurídicamente relevantes y la motivación de la valoración probatoria en la sentencia, doctor Miguel Ángel? Gracias, doctor Diego. Pues como lo comenté en mi intervención hace un momento, la congruencia o el respeto irrestricto al principio de congruencia lo que nos permite es obtener un escenario en virtud del cual las hipótesis van a ser aptas para poder ser objeto de contradicción y maximizar el objetivo institucional del proceso que es la averiguación de la verdad. Y para maximizar ese objetivo de lograr la búsqueda de la verdad en el proceso, pues es supremamente relevante que tanto la Fiscalía como la Defensa tengan claridad sobre las hipótesis o sus hipótesis que van a ser precisamente objeto de debate en el proceso. Y eso obviamente se coliga o se relaciona directamente con ese estándar de prueba definido desde el punto de vista de la probabilidad preponderante que les acabo de mencionar. Si no se respeta ese principio de congruencia, si no hay hechos jurídicamente relevantes claros, o si, por ejemplo, no se respeta ese núcleo fáctico de la acusación, pues obviamente se va a distorsionar el objetivo institucional de alcanzar la verdad y de minimizar el riesgo de error en el proceso. Yo quiero destacar que me muestro de acuerdo claramente con la posición que ha planteado el doctor César respecto a la idea según la cual si la defensa tiene una muy buena teoría del caso, lo que se debe hacer si hay una violación del principio de congruencia es absolver, porque precisamente si la defensa ha acreditado una hipótesis plausible alternativa de inocencia, no necesariamente refutada por la hipótesis de la Fiscalía, pues creo que lo que es conveniente en desde ese punto de vista es precisamente absolver y no decretar la nulidad. Entonces, esa sería la relación y por lo tanto, si no se respeta ese principio de congruencia, pues se maximiza ese riesgo de error en la decisión judicial o de errores o de proliferación de errores en la sentencia, pero una buena vía para solucionar ese problema es que precisamente no se decrete la nulidad en caso de que se viole este principio, sino que se absuelva precisamente por la acreditación de la hipótesis plausible de inocencia. Gracias, doctor Miguel Ángel. Aquí hay una pregunta para el doctor César Valencia.
¿Considera usted que para los casos correspondientes a tipos punibles que hacen parte de los delitos querellables, el querellante debe establecer, además de la relación de hechos con relevancia jurídica, debe realizar el respectivo análisis jurídico estableciendo no solamente la conexión entre la conducta realizada por el querellado y la conducta punible que se pretende endilgar, sino que adicionalmente se debe realizar el análisis correspondiente a demostrar la existencia de antijuridicidad y culpabilidad a partir de los hechos narrados y los preceptos jurídicos que nos brindan las normativas vigentes. Bien, muchas gracias al colega que realizó la pregunta. Yo tendría que incluso diferenciar lo siguiente. Recordemos que la ley 1826 de 2017, que regula o estableció algunas reformas a la ley 906 y además creó el trámite del procedimiento abreviado y la tercera parte de la figura del acusador privado, establece que el trámite del procedimiento abreviado y la figura del acusador privado, este último del acusador privado es factible en temas de delitos querellables, de naturaleza querellables. Entonces yo pienso que hay que diferenciar dos cosas. Una, la querella que está conociendo, que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, bajo ese principio, hoy en día regla general de la oficialidad, es decir, porque en principio eso está en cabeza de la Fiscalía, y esta querella no requeriría digamos, los aspectos fácticos que está indicando el participante, es decir, hechos jurídicamente relevantes que eventualmente logren estructurar la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, digamos, de una manera detallada, expresa, clara, como lo dice la convencionalidad, en la medida que el requisito de la querella es simplemente colocar en conocimiento la situación y será la Fiscalía quien hará el análisis respectivo, al punto que, por ejemplo, el querellante puede plantear que se trata de un delito que realmente no se presenta, pero termina siendo otro. Pensemos que alguien interpuso, qué sé yo, una querella por un delito de injuria por vía de hecho y la fiscalía termina diciendo, uy, esto termina siendo realmente un acto sexual. Es decir, constitucionalmente, quien tiene la competencia para efectos de investigar y acusar los hechos que realizan las características de un delito sería la fiscalía. Entonces, una vez recibida la querella, la fiscalía tiene que activar todos sus actos de indagación para efectos de establecer, por ejemplo, si se rechaza, como sucedió con la sala de instrucción, el caso de la esposa de la alcaldesa de Bucaramanga, que perfectamente ustedes conocen y fue objeto de un archivo, o en su efecto, realizar todas las investigaciones con el fin de precisamente estructurar si allí eventualmente van a haber hechos jurídicamente relevantes bajo el entendido que les he indicado. Eso sí lo está investigando la Fiscalía. Pero si eventualmente la figura del acusador privado, nosotros tenemos que tratar un poco de distinguir lo siguiente. Y es que la conversión de la acción pública a privada se permite antes del traslado del escrito de acusación. Por tanto, eventualmente quien interpone una querella indicará cuáles son los hechos jurídicamente relevantes y hará la solicitud de la conversión de la acción pública a la privada. Pero en todo caso, conforme lo indica la norma, el hecho seguirá siendo estructurado por parte de la Fiscalía. Es decir, si la Fiscalía decide delegarle la acción pública a un privado en virtud de la reforma del acto legislativo, tendría que, desde esta perspectiva, la víctima someterse al hecho que ha indicado la Fiscalía, al punto que incluso no podría eventualmente modificarlo sin permiso de este. Entonces, con eso creo que le daría la respuesta al respecto. ¿Algún otro de los panelistas quisiera intervenir sobre esa misma pregunta? No, señor. No, señor. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y dice, buenas tardes. ¿Qué hacer si ya pasó la acusación y en la audiencia posterior el abogado que asume el caso se percata que el fiscal no delimitó bien los hechos jurídicamente relevantes? Bien. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Muchas gracias.
Bueno, frente a esa prueba, yo me atrevería a plantear lo siguiente. La delimitación de unos hechos jurídicamente relevantes, dentro de otros aspectos que busca, precisamente, mm, asumamos, hagamos una analogía con una expresión del derecho civil en punto de fijar la litis. Eso es lo que se hace con esa delimitación de hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué pasa si hay una debilidad por parte de la Fiscalía General de la Nación en punto de no delimitar bien los hechos jurídicamente relevantes? Desde esa perspectiva, seguramente la teoría del caso va a empezar a debilitarse, va a empezar a delimitarse porque no va a tener claro cuáles son los hechos o qué es lo que debe probar. Desde allí no va a tener claro cuál va a ser su tema de prueba, en consecuencia no va a tener claridad frente a qué debe solicitarle al juez con función de conocimiento en la audiencia preparatoria, no va a tener claro cómo desarrollar la actividad probatoria en el curso del juicio oral y en consecuencia no va a poder convencer al juez de conocimiento acerca de, 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 de su estructuración de su teoría del caso y de que su tesis efectivamente resulta ser no solamente más razonable, sino que destruye la hipótesis contraria de la contraparte, en este caso de la defensa. Desde esa perspectiva, pienso que corresponde a la habilidad del abogado defensor eh, detallar o percatarse de esos elementos para de esta manera determinar las posibles debilidades de la teoría del caso y así pues dirigir o estructurar la defensa técnica. ¿Algo más por acotar por parte de mis colegas? Bien, yo diría lo siguiente, a ver, precisamente en el texto que estoy trabajando, vamos a ver si Legis se anima a publicarlo. En ese texto, yo termino diciendo lo siguiente, a ver, la jurisprudencia, incluso permítanme si puedo ubicar el último precedente al respecto para darles elementos de juicio. Sí, el último precedente es el auto del 19 de mayo del 2020, radicado 55937, magistrado ponente Gerson Chavarra. Lo repito, auto del 19 de mayo del 2020, radicado 55937, magistrado ponente Gerson Chavarra. La Corte Suprema de Justicia ha mantenido una línea ya súper pacífica de que el juez solamente puede hacer control formal de la acusación y ha planteado que lo máximo que puede hacer es una dirección de audiencia para que la Fiscalía precise de manera adecuada los hechos jurídicamente relevantes. Sin embargo, en las 5 sentencias que yo les cité en mi exposición, ustedes observan que en algunas de ellas la Corte termina declarando la nulidad inclusive de la imputación. Eso tiene que llamarnos a una reflexión y es la siguiente. ¿Es cierto que la acusación no se puede controlar materialmente? Yo estoy proponiendo una especie de control constitucional de los hechos formulados en la acusación. Y advierto que si no se cumplen los estándares convencionales, que ya también los he indicado, pues desde mi perspectiva, para materializar los derechos de la defensa y para materializar los derechos de las víctimas, habría cabida eventualmente a decretar nulidades sobre ese acto. Bien, así haya sido posterior a la acusación. Yo sé que la acusación es el escenario para efectos de solicitar una nulidad, digamos así lo dice nuestra norma. Y alguien podría decir, pues lo ha convalidado, porque si no se plantea en la acusación, queda convalidado. Pero la pregunta es, lo que hace parte de la estructura del debido proceso se puede convalidar, es decir, yo puedo decir que un hierro de tal magnitud que no nos va a llevar absolutamente nada, porque por ejemplo el hecho no es lo suficientemente claro o es abstracto, no se va a saber qué se va a debatir en juicio, no sería viable desde esa perspectiva la nulidad. Si la respuesta es que sí, pues yo creo que debemos corregir esa posición o de alguna manera plantear que existe una sistematicidad en las reglas jurisprudenciales y que debe existir la posibilidad, por lo menos desde un control difuso de convencionalidad que están obligados los jueces, a propósito del caso Monacid Arellano versus Chile,
y a partir de allí plantear las soluciones. Ahora, que obviamente la discusión no verse sobre una opinión diversa del hecho jurídicamente relevante. Hay que tener cuidado con eso. O una calificación jurídica diversa del hecho jurídicamente relevante. No. Yo pienso que la estructura o la afectación más bien que se da aquí en los derechos de víctimas inclusive o de la defensa es cuando no se cumplen con los requisitos convencionales que se han planteado. Dicho de otra manera, si esa acusación que va anfibológica, abstracta, como los casos que le cité de la jurisprudencia, el juez cómo va a resolver la preparatoria. O sea, yo me pregunto, ¿cómo hace un juez para decidir si un medio probatorio es pertinente o no, si no hay claridad del hecho? ¿Cómo hace el juez para decidir sobre una estipulación si no hay claridad sobre el hecho? ¿Cómo hace el juez para decidir una objeción si no hay claridad del hecho? ¿Y cómo haría el juez para efectos de valorar la prueba si no sabe cuál es el hecho? Pues a mí me parece que eso es estructural y tendríamos que cambiar desde esa perspectiva esa visión y de manera excepcional, haciendo un control difuso de convencionalidad, plantear la posibilidad que si no se cumplen los estándares, ello podría estar llamado a declarar la nulidad, para no esperar a que eso llegue a la Corte y que la Corte termine declarando una nulidad que me parece desde esa perspectiva que no es correcta. Debo afirmar que la misma Corte ha dicho que existe algo que se llama autocontrol del fiscal, es decir, que el fiscal en su acusación se autocontrola y que el juez no puede controlarlo y que los efectos que se pueden generar ante las fallas del autocontrol tienen que ver con responsabilidades políticas o jurídicas. Pero la pregunta es, ¿acaso la responsabilidad política o jurídica del fiscal va a satisfacer los derechos de defensa y víctimas? O sea, pienso que son cosas diferentes y ese autocontrol, a mi modo de ver, y en esa discusión estaremos en la academia, tiene que variarse, no obviamente para afirmar que en todos los casos se va a poder decretar nulidad, sino que excepcionalmente haciéndose control difuso se permita esa posibilidad. Gracias, doctor César. Aquí hay una pregunta relacionada con la congruencia de orden jurídico. Preguntan, cuando se varía la calificación jurídica en primera, segunda instancia y hasta en casación de un delito mayor a uno de menor entidad, ¿desconoce el principio de congruencia? ¿Lo pertinente no sería absolver por favorabilidad? Bien, voy a plantear un poquito de controversia frente a una de las posiciones que expuso el doctor César Valencia. ¿Frente a qué tema? En esa hipótesis, entiendo la pregunta es, ¿en casación termina condenándose por un delito que resulta ser más benéfico en materia de penas, así? Entiendo que es más grave, ¿es la pregunta? No, la pregunta está, es como la plantea el doctor Rafael. O sea, la variación de la calificación a medida que las instancias van avanzando, primera, segunda y casación, se condena por un delito, cada vez es por un delito de menos entidad. Entonces, la pregunta que nos hace nuestro participante es que si eso desconoce el principio de congruencia, primero, y en segunda instancia, que si lo pertinente no sería absolver por favorabilidad. Bien, muchas gracias, doctor Montoya, por la precisión. Bueno, frente a la pregunta y para plantear un poquito de controversia con una de las tesis que expuso el profesor César Valencia, yo diría que en principio no afecta el principio de congruencia. Recordemos que dentro de lo que se ha comentado en este conversatorio, se ha indicado que el marco personal y fáctico de esa congruencia, tanto imputación, acusación como sentencia, es inmodificable. El marco fáctico debe ser el mismo. Si no, allí sí se afecta el principio de congruencia. Frente al marco jurídico, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia abre la posibilidad de que haya, entre otras hipótesis o situaciones, en un caso como este, que se advierta la ocurrencia de un delito de menor entidad. ¿Por qué no sería pertinente absolver por favorabilidad? Porque efectivamente dentro de ese marco fáctico que delimitó tanto los hechos por los cuales la persona fue llevada a un proceso penal, que delimitó el tema de prueba,
el análisis del juez lleva precisamente a esa valoración de la prueba que se practicó en el juicio y a la motivación de la misma, que lo lleva a concluir ese aspecto. Si se advierte a manera de ejemplo que es un delito con una circunstancia de agravación punitiva y en segunda instancia o casación se advierte que no existía o no se logró acreditar más allá de toda esa circunstancia de agravación, pero sí subsiste el delito principal, por decirlo así, por el cual se formuló la imputación, la acusación y por el cual se está emitiendo sentencia, pues debe emitir la decisión frente a ello, es decir, frente a lo que encuentra debidamente acreditado en el juicio, de acuerdo a esa delimitación de hechos jurídicamente relevantes, tanto por parte de la Fiscalía en su teoría del caso, como por parte de la defensa en su teoría del caso. Se puede ver desde la otra perspectiva. El hecho de que se haya acusado, imputado y acusado por un delito de mayor entidad y termine siendo condenado por un delito de menor entidad, puedes conocer el principio de congruencia. Aquí habría que hacer alguna valoración frente a uno de los planteamientos que realizó el doctor César Valencia en su intervención, frente a cómo esto puede eventualmente llegar o no a afectar los derechos de las víctimas dentro del proceso penal. Ese punto pues se lo dejo al doctor César Valencia para que lo desarrolle. Yo quiero hacer un comentario breve, doctor Diego, sobre la posición de doctor Rafael. Por supuesto, doctor Miguel Ángel, y aprovecho lo siguiente para comentarles que ya por cuestión de tiempo, esta es la última pregunta que nosotros podemos responder en este momento y tenemos que, digamos, ser un poquito más concisos con las respuestas porque por materia de tiempo se nos puede cerrar la conexión. Perfecto, solamente una precisión de 1 minuto máximo. A mí me genera la duda respecto hacia la variación de la calificación jurídica, si podría implicar la alteración o la modificación del núcleo fáctico de la imputación. Porque recordemos que cuando la fiscalía imputa, esa misma imputación delimita el tema probandum, que va a ser objeto de acusación y de juicio, y eso va a determinar los hechos que va a tener que acreditar la defensa para ejercer su teoría del caso. Entonces, si partimos inclusive de la definición que nos brindó aquí el doctor César Valencia sobre hechos jurídicamente relevantes, en donde no se trata solamente de enunciados fácticos en bruto, sino de enunciados que tienen una significación normativa o valorativa, ¿hasta qué punto, por ejemplo, puede que se altere el derecho a la defensa en la medida en que en la imputación se imputó y se acusó inclusive por un delito, pero en la sentencia se termina condenando por otro cuando el ejercicio de contradicción y el ejercicio del derecho a la defensa se hizo sobre una conducta punible que tiene unas características fácticas distintas frente a la otra o a la posterior conducta punible alternativa de la cual, digamos, termine condenando la fiscalía, perdón, el juez. Entonces eso me genera ahí una duda, yo creo que me amerita una reflexión académica ese punto. Doctor César, perdone por arrebatarle la palabra, ahora sí, proceda. Gracias. Bien, gracias, doctor Miguel. Voy a ser supremamente concreto en lo siguiente. O sea, primero, responder que ello no tiene que ver con la favorabilidad, porque la favorabilidad es un principio que se genera respecto al tránsito de normas, ¿sí? De pronto, por una interpretación más o menos sería el tema, no el principio de favorabilidad. Pero yo creo que soy muy a la línea del doctor Miguel en el siguiente sentido. A mí me parece que si entendemos que lo fáctico, la congruencia, se refiere a un comportamiento circunstanciado, fáctica y jurídicamente, y para efectos de estructurar el hecho jurídicamente relevante, la Fiscalía debió escoger sistémicamente cada uno de los enunciados normativos para concluir cuál es la norma a imputar. Eventualmente, si el juez va a condenar, solo la jurisprudencia dice que sí, es decir, la respuesta es que la jurisprudencia dice que sí se puede condenar por un delito menor, inclusive que esté en otro título diferente al que se le acusó. Pero tenemos que preguntarnos es desde lo fáctico, no desde lo jurídico. Es decir, el hecho de que el juez termine emitiendo una sentencia por un delito diferente, así sea más beneficioso
eventualmente me está modificando lo fáctico, y si me está modificando lo fáctico, la respuesta es que no podría condenar. Pero si lo fáctico, digamos, está establecido, eventualmente podría acreditarse esa conducta, pues desde las subreglas que ha planteado la jurisprudencia se podría, y ello no está prohibido incluso por la convencionalidad. Usted lee en el caso Barreto Leiva y se pueden plantear variaciones de la calificación jurídica. Pero hay que tener cuidado en lo fáctico. Bueno, con esta última pregunta y esta última intervención, pues damos por concluido este conversatorio sobre congruencia en el proceso de sistema acusatorio, sobre valoración de la prueba, motivación y valoración de la prueba también en el sistema acusatorio. Quiero personalmente y a título de Legis Editores agradecer al doctor César Valencia, al doctor Miguel Ángel Muñoz, al doctor Rafael Andrés Gómez y a todos nuestros asistentes por participar en este evento, y que este tipo de escenarios se puedan repetir para seguir brindando este tipo de reflexiones a la comunidad jurídica colombiana. Doctor Diego, un agradecimiento a usted por su actividad de moderador, y a Legis por habernos invitado a este maravilloso evento. Muchísimas gracias a todos y a los colegas. Doctores, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los asistentes, por su conectividad. Invitarlos para que puedan desarrollar la encuesta que colocaremos en unos minutos en la pantalla, y para que nos sigan en nuestros próximos eventos. Y gracias por confiar en Legis. A ustedes, expertos, muchísimas gracias. Un abrazo cordial de parte de Legis y les deseamos una feliz noche. Mil gracias a ustedes, muy buena noche. Bien, Doctor me Diego, gracias por despido. su moderación. Bien, me despido entonces. Muy buenas noches para todos. De verdad, muchas gracias a Legis por habernos permitido esta plataforma para llegar a diferentes personas. Gracias a los compañeros, al doctor Miguel, al doctor Rafael, al doctor Diego por su moderación y por permitirnos también este escenario, y especialmente por las personas que estuvieron conectadas y muy activas. De verdad, muchas gracias por escucharnos.